problemas y las cuestiones de la Marina, del sector marino-marítimo, de las Fuerzas Armadas, de la Armada y todo lo relacionado con el mar en esta isla de este archipiélago. Yo quería, no voy a extender mucho, a continuación presentaré, después de las palabras del almirante, presentaré a los conferenciantes. Yo quería agradecer particularmente a la Armada por su colaboración y muy expresamente a don Juan José de la Foret y don Diego, capitán de navío Diego Carrier, por su importantísima organización de este acto. Sin ellos no hubiera sido posible. Y a continuación tiene la palabra el almirante jefe del Mando Naval de Canarias, don Manuel Bermúdez de la Concha. Muchas gracias, general jefe del Mando de Canarias, presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País, concejal del Mar, de la Defensa, general de Tenerife, del Museo de Tenerife, Museo del Ejército, socios de la Real Sociedad Económica, compañeros de las Fuerzas Armadas, de la Armada, Ejército de Tierra y del Aire, amigos todos, bienvenidos a estas sextas jornadas navales. En primer lugar quiero agradecer al presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País el empeño por el buen desarrollo de estas jornadas, que un año más sin su colaboración no hubieran sido posible, y gracias a ellos, al director y a sus socios, pues, y su particular empeño, pues seguimos adelante. Son las sextas jornadas que se desarrollan con una periodicidad bienal, como todos ustedes saben, y que llegan en este 2015 para celebrar un centenario importante, el centenario del arma submarina en la Armada. Estas jornadas son de, como ya saben, una gran tradición ya en las Palmas de Gran Canaria, y son ya, creo, cita obligada para los que se quieren acercar a la Armada y quieren hacen posible que esta callada labor nuestra, que se desarrolla muchas veces fuera de nuestras bases, pues sea conocida, y que nuestra historia, la de la Armada, que es la historia de España, pues se difunda y, en definitiva, nos acerquemos a esa sociedad a la que servimos. Desde las últimas jornadas se han producido algunas importantes novedades en el ámbito marítimo, y quiero destacarlo porque a todos ustedes les será de interés. Un hito de singular importancia ha sido la aprobación de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, cuya necesidad fue siempre defendida por la Armada y en cuya colaboración pues ha participado activamente. Esta estrategia proporciona un marco común de actuación a todos los organismos con responsabilidad en la mar y sin duda permitirá un mejor empleo de los medios del Estado en la mar. La Armada seguirá impulsando las iniciativas para el buen desarrollo de esta estrategia mediante aportaciones de sus representantes en el Comité Específico de Seguridad Marítima, un órgano de asistencia al presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de seguridad nacional en el ámbito de la seguridad marítima, y con la presencia en aquellos grupos de trabajo y de estudio que se creen para el desarrollo de esta estrategia, de la cual ya se han derivado dos planes: el plan de acción de esta estrategia de seguridad marítima y el plan de seguridad marítima para el estrecho de Gibraltar. En la misma línea, la Armada pues ha continuado dirigiendo su mirada hacia África, con el desarrollo de los acuerdos de vigilancia marítima que ya tenía firmados con Cabo Verde, con Mauritania y con Senegal, y los despliegues que periódicamente se realizan en estos países y el Golfo de Guinea. Actualmente tenemos una corbeta allí en el Golfo de Guinea colaborando en ejercicios y en adiestramiento de sus fuerzas navales, y con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima en esta región del mundo muy necesitada, defendiendo los intereses nacionales en una región especialmente sensible. Nuestras actuaciones se están coordinando, por supuesto, con Francia, con Portugal, y junto con España, el Reino Unido, estamos presentando ante la Unión Europea la necesidad de abordar en el Golfo
abordar la seguridad en el Golfo de Guinea como elemento básico no solo de la seguridad allí, sino de nuestra seguridad en Europa. La Armada también continúa con la presencia en la operación Atalanta, en Somalia, y los buques de acción marítima, como viene siendo habitual, con una periodicidad de 2 buques al año aproximadamente por un periodo de 4 meses, pues continúan con sus despliegues, y el resultado, no solo gracias a la labor de España, sino de todos los países, pues está a la vista. Desde el año 2012 no ha habido más, no se ha registrado ningún nuevo ataque de piratería. Asimismo, pues los buques de acción marítima aquí en este mando naval han completado ya sus periodos de garantía y de entrega y están desarrollando a plena satisfacción pues todas sus actividades y todas sus misiones en los escenarios tan exigentes como es la lucha contra las actividades ilícitas, no solo en el Golfo de Guinea o en Somalia, sino también en las costas, en el archipiélago canario. Estos buques también se ponen a disposición, se han puesto a disposición de otros ministerios y agencias y con los que la Armada ha firmado acuerdos, como puede ser el Ministerio de Economía, de Fomento, Economía y Competitividad y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con ellos la Armada, a través del Ministerio de Defensa, como he dicho, tiene algunos acuerdos de cooperación para un mejor y más eficaz empleo de los medios del Estado. Pero bueno, hoy comenzamos las jornadas navales y después de esta introducción de novedades, desde las últimas jornadas navales, las quintas o las anteriores, este año, como he dicho, la dedicamos al arma submarina y es quiero decir que es una conmemoración, un aniversario importante. Basta decir, por ejemplo, que la Armada francesa tenía previsto, desde hace algunos años, presidir en este año 2015 algunos grupos de trabajo y ante la petición de la Armada por celebrar su centenario, pues accedió a pasar a ocupar un segundo lugar de menos relevancia, dándole preponderancia a la Armada española. Decir que los submarinos hoy día son una importante capacidad militar en el siglo XXI, que por supuesto complementa al resto de unidades de la flota, y es una capacidad, yo diría que importante, desde los dos puntos de vista, punto de vista de la disuasión y punto de vista de la defensa. La Armada espera contar con los nuevos submarinos S-80 aproximadamente a partir del año 2018, en un proyecto que yo catalogaría como ilusionante, puesto que es construir un submarino de diseño español, que es un reto y que será un hito para la industria naval, y que estoy seguro de que le abrirá muchísimas puertas de cara al futuro. Y no voy a hablar más de submarinos, pues esa labor se la dejo a los conferenciantes en días posteriores, pues en ello están reflejados todos sus años de experiencia y de dedicación. Pero no quiero terminar sin acordarme también de dos almirantes canarios que nos han dejado en este periodo que va desde las quintas a las sextas jornadas navales. Dos almirantes importantes para Canarias, nacidos en Canarias. El contraalmirante José Ignacio González Ayer del Hierro, que muchos de ustedes conocerán, pues no solo como submarinista, que lo es, sino por haber sido un gran historiador, un historiador prolijo y muy importante para la Armada, por su minuciosidad y el cuidado en sus trabajos. Y también el vicealmirante Amancio Rodríguez Castaños, nacido oriundo de La Palma. Sin duda ellos continuarán navegando en esa singladura eterna que a todos nos espera, ya en compañía de nuestra patrona la Virgen del Carmen, y creo que nuestro recuerdo emocionado va con ellos y con sus familias. Y para que su nombre permanezca aquí en esta Real Sociedad Económica, me gustaría entregarle dos libros al director de la Real Sociedad. Uno sobre la historia de la Armada, parte de la historia de la Armada, una de las muchas publicaciones que dejó escritas el contraalmirante González Ayer, del Hierro, y otra que es una biografía del vicealmirante Rodríguez Castaño. Les animo a todos, por último, pues a asistir a las actividades programadas en estas jornadas navales, de las que espero que disfruten y puedan conocer mejor al arma submarina y a la Armada Española. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por los libros que nos acaban de entregar. Como ustedes se pueden imaginar, una visión de la economía moderna de las Islas Canarias no puede prescindir de todos los recursos marinos y marítimos que tenemos a nuestro alrededor. Los hemos tenido siempre, pero ahora parece ser que hay un gran interés en funcionar, en coordinarse y en tener una visión compleja e integrada de estas actividades. Nosotros, como Real Sociedad Económica Amigos del País, queremos integrarnos en el clúster marino-marítimo, haciendo el trabajo que nos corresponde hacer, que no es sino precisamente este que estamos haciendo hoy, entre otros. Queremos dedicarle toda la atención posible a este aspecto de la economía y de la sociedad de las Islas Canarias, y para empezar con esta, alguno diría que es continuar, pero yo digo que es empezar con esta línea de trabajo. Hemos invitado hoy a Fernando Sáenz Marrero y José Luis Saavedra. Fernando Sáenz Marrero es ingeniero industrial superior en organización industrial, licenciado en económica por la UNED y empresariales, diplomado en marketing management por el IMD en Suiza y diplomado en planificación estratégica integrada del turismo por la Organización Mundial de Turismo. Desde 1977 imparte docencia universitaria, ahora como profesor asociado en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en las asignaturas de Marketing e Investigación Comercial, en la Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y en el grado de ADE. Desde 1978 participa como fundador y en la actualidad como socio director de EDEI Consultores, Sociedad Anónima, desempeñando tareas de investigación, desarrollo de proyectos y consultoría estratégica de organizaciones. En el seno de EDEI ha participado o dirigido más de 400 estudios e investigaciones en distintas áreas de la economía, el marketing, la gestión de la innovación, el emprendimiento, la generación de nuevos modelos de negocio, la viabilidad empresarial y la gestión de recursos de las organizaciones públicas o privadas en múltiples sectores y especialmente en el ámbito turístico. Es autor de varias obras que no le voy a relatar, y aparte de eso ya ha intervenido en algunas ocasiones en la Real Sociedad Económica. José Luis Saavedra Alvarado, ingeniero industrial, especialidad en organización industrial, con varios cursos de doctorado. Ha sido profesor de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Ciencias Económicas, sección empresariales, y en la Escuela de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde 1978 desempeña tareas de investigación, desarrollo de proyectos y consultoría de organizaciones a través de la empresa EDEI Consultores, Sociedad Anónima, en la que actualmente ocupa el puesto de socio director y consejero delegado. En el seno de EDEI Consultores también ha participado en muchísimos estudios, investigaciones y proyectos en distintas áreas de la economía, las políticas públicas, el marketing, la gestión de la innovación, la emprendeduría, la generación de nuevos modelos de negocio, la viabilidad empresarial y la gestión de recursos de las organizaciones públicas o privadas, en distintos sectores económicos y en el ámbito de la industria turística en particular. También tengo entendido que ha hecho trabajos para empresas operadoras y administraciones públicas municipales, insulares y regionales en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo. Y a continuación, mediante yo nos retiramos para que Fernando y José Luis intervengan.
Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Ahora. Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Económica que nos haya invitado a estas jornadas navales y especialmente agradecerle la invitación a todos los organizadores y a todas las autoridades que han contribuido a este invitación. Nosotros, como ha quedado claro de la exposición que ha hecho Tomás, no somos expertos en economía marítima. De alguna manera somos unos recién llegados a este asunto. Como consultores hemos venido trabajando con empresas y organizaciones, autoridades portuarias en distintas actividades relacionadas con el mar o con las actividades que se desarrollan en el mar y también con los aspectos turísticos que se desarrollan en el mar en distintas oportunidades a lo largo del tiempo. Esta entrada nuestra en lo de la estrategia marina comenzó en 2012 con una invitación de Octavio Ginal Blocán para que de alguna manera les ayudáramos a formular un documento que permitiera insertar lo que eran las actividades marítimas y marinas que se desarrollan en Canarias en la estrategia RIS que el gobierno de Canarias tenía que defender o proponer en la Unión Europea. Nosotros no habíamos oído hablar en ese momento de la estrategia RIS, no sabíamos lo que era, y el planteamiento que nos hicimos cuando empezamos a hablar con ellos fue decir, bueno, ¿qué es esto de la estrategia RIS? ¿Qué es esto de la economía marina? ¿No? ¿Qué son las actividades marinas? Y empezamos a escarbar un poquito, empezamos a estudiar qué estaba pasando con estas cosas. Y descubrimos dos mundos bastante interesantes. Por un lado, descubrimos una línea de trabajo que se había iniciado en 2005 por parte de la Unión Europea, que nacía de la preocupación de los responsables de innovación en la Unión Europea por el decalaje tecnológico que Europa y científico que Europa estaba teniendo frente a Estados Unidos en particular y a los asiáticos que estaban, digamos, que estaban creciendo. Y por otro lado, se plantea, digamos, un proceso de reflexión de cómo abordar ese problema. Eso da lugar en 2009 a una serie de documentos donde se formula una forma de trabajar nueva en los sectores industriales, en los sectores económicos, que se llama la especialización inteligente y que empieza Europa a impulsar y a exigir que los países y las regiones trabajen de esa manera a partir del año pasado prácticamente, donde les empieza a exigir que formulen cada uno sus estrategias inteligentes. Por otro lado, cuando empezamos a intentar identificar qué es lo marino-marítimo, empezamos a descubrir que hay una serie de países europeos que han estado trabajando y corriendo mucho en la formulación de sus propias estrategias marinas en el sentido de aprovechar el mar como recurso económico. Y han empezado, en algunos casos, a trabajar ese tema con el mismo lenguaje con el que se está trabajando la estrategia inteligente, utilizando, digamos, el mismo método de trabajo en los dos territorios. Entonces, la charla esta nosotros la hemos planteado en dos tiempos. En un primero queremos intentar explicar qué es esto de la estrategia inteligente, y en el segundo paso lo que vamos a intentar es ver cómo eso se ha reflejado en la formulación de una estrategia marina, de alguna manera, de Europa, y en concreto en la estrategia marina, digamos, que se ha ido construyendo o que está en los albores de construcción desde nuestra perspectiva por parte del clúster marino-marítimo de Canarias. ¿Empieza tu pregunta? Bueno, siguiendo un poco con lo que estaba exponiendo José Luis, primero habría que explicar esto de la especialización inteligente. Una forma de verlo es entender que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la forma de entender la formulación de las estrategias regionales
o de pasar de modelos que podríamos decir, primero que nada, eran muy de arriba abajo o muy de planificación ejecutiva, a modelos mucho más de abajo arriba y más de planificación emprendedora o de planificación de descubrir dónde hay oportunidades y catalizar, orientar, facilitar la coordinación de los actores públicos y privados para encontrar los niveles de especialización a que cada región, basado en sus capacidades, en su trayectoria, en sus ventajas competitivas accesibles, podría desarrollar. Lo que tenemos en la presentación es como esta formulación empieza con la idea de que no todas las economías tiene sentido que se especialicen de la misma manera, que en cualquier caso hay unas ventajas de proximidad y de aglomeración, que es la que hemos venido llamando clúster, que empiezan con los distritos industriales marshallianos en 1890, que es identificar que el agrupamiento de actividades en las que hay infraestructuras comunes, economías de aglomeración, de ventajas derivadas de las externalidades positivas y ayudar a que crecieran, lo que podríamos decir que aquí ha sido más típico en el entorno portuario o en el entorno turístico, donde la concentración y la proximidad ha jugado a favor tanto de la planificación pública como de compartir recursos, actividades, empleo, etc. En los años 90 esto surge ya un desarrollo más potente, con una famosa obra de Michael Porter, un catedrático de Harvard, que lo empieza a formular más en términos no solo desde el punto de vista de la localización física de actividades en su proximidad y por lo tanto de anclajes en infraestructuras locales, que era la etapa anterior, a entender que estos clústeres, estos aglomerados, esta concentración de actividades que no necesariamente pertenecen a un solo sector industrial, sino que pueden ser complementarias, competitivas, cooperativas y que además atraviesan distintos niveles de lo que llamamos las cadenas de valor. Es decir, pueden tener una parte de investigación y desarrollo, otra de fabricación, otra de componentes, otra de servicios públicos, otras de comercialización, otras de servicios, digamos un conjunto de actividades más allá de la clásica definición de sector primario, secundario y terciario. Y lo que se plantea más es que estos clústeres actúan como nodos o como puntos en las redes locales e internacionales, es decir, que sobre ellos pivotan o fluyen las cadenas de valor en términos de transferencia de bienes, de servicios, de intercambio, en los que en cada transacción entre cada unidad económica hay un incremento de valor y una búsqueda de la eficiencia y una búsqueda del mejor aprovechamiento ya de capas de conocimientos o de una promoción más activa de la innovación. Y por último, y un poco en la fase en la que estamos ahora, pues aparece un grupo dirigido por Faray, un catedrático de la Universidad de Lausanne, en la que ya se da un paso más allá con este concepto de especialización inteligente o inteligencia estratégica, donde lo que se intenta formular es que las estrategias regionales, las estrategias de mejora de las capacidades de cada territorio, de cada zona, deben estar basadas en economías donde lo que se promueva es la transformación basado en las capacidades propias y con una perspectiva de mejorar su posicionamiento, lo que podemos llamar el upgrading, la búsqueda de mejores empleos, mejores capacidades económicas en niveles cada vez superiores de la aportación de valor a la comunidad circundante y a la economía global. Esta idea también de la RIS 3 es porque se supone que esta estrategia inteligente, especialización inteligente, huyen de los dos extremos. Por un lado, de los conceptos de la industria naciente o de promover solo una actividad y protegerla y defenderla del exterior levantando barreras, que serían un poco las políticas industriales más primitivas y que han dado lo que han dado de sí, y otras todo lo contrario, que buscan una diversificación amplia donde se hacen muchas cosas muy distintas aunque no haya grandes ventajas. Se trata precisamente de buscar opciones en las que el papel de la gestión pública está más en precisamente construir sobre los activos existentes y no solo físicos, sino también los intangibles, los de conocimiento, los de capacidades humanas, los de gestión relacional y trabajar en esos procesos que entendemos que son más de descubrimiento emprendedor, por eso su contenido innovador, que de ejecución sobre lo conocido, para entenderlo. ¿Sigues tú con la siguiente? Sí. Vale. Bueno, en este sentido la estrategia de especialización inteligente busca esas futuras áreas de especialización, es decir, no un proceso conclusivo. De hecho, lo que estamos viendo ahora
en las distintas áreas europeas es unos procesos que no acaban con la elaboración de un documento que se da por acabado y se ejecuta y se evalúa 5 años después, sino que se adoptan iniciativas en las que las opciones están informadas, se generan múltiples opciones y hay una política donde lo que se basa es en las evidencias, en las bases de información, de conocimiento y de aprendizaje compartido en las que se van validando y definiendo las prioridades. Por lo tanto son, podemos decirlo de alguna manera, deslizantes, aproximativas, borrosas. Es decir, no es una definición de esto es lo único que vamos a hacer y se ejecuta, sino en un proceso de aprendizaje continuo se van ensayando y se va sobre la base actual y sobre la evidencia de lo que está construido sobre un territorio y cambiando bastante digamos, el mapa mental de los decisores, tanto públicos como privados, trabajan sobre ese testeo, esa validación de opciones que definen que no todo es posible y desde luego no para cualquier región. Hay una clara separación entre regiones con un alto nivel de intensidad tecnológica, con una gran madurez o digamos capacidades investigadoras o científico-técnicas desarrolladas y otras, como sería nuestro caso, en que es un lugar más secundario o terciario y por lo tanto tienen que recorrer un camino más de aprovechar las capacidades que tienen y aprovecharlas en un contexto mucho más, digamos, de aplicaciones o de desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos en el contexto concreto y en un contexto donde lo que predomina ahora, y ese otro cambio de paradigma a nivel, digamos, de estrategias públicas y privadas, es centrarse en lo que llamamos la innovación abierta, la innovación colaborativa, la innovación en red, la innovación, digamos, frugal, es decir, donde no es tanto más dinero para más cosas como concentrar en pocos centros, pero donde hay una evidencia del efecto tractor que tienen sobre las distintas actividades económicas y hacer una perspectiva, digamos, de triple dimensión, es decir, de desarrollo estratégico, inteligente, sostenible e integrador. Serían los 3 elementos fundamentales que dirigen las políticas europeas. Es decir, aquello que sea duradero en el tiempo, aquello que formule ventaja competitiva respecto a otros territorios y aquello que, más allá del estricto cálculo económico a corto plazo, se vincule a una contabilidad que tenga en cuenta los valores sociales y ambientales especiales. Bien, entonces, la especialización inteligente queda claramente definida como una nueva forma de hacer las cosas, una nueva exigencia a los actores públicos y privados, en lo que, como queda explicitado en la transparencia que tenemos ahí, va más de centrarnos no solo en los aspectos puramente científicos o de investigación y desarrollo, tomándolos como base, como no puede ser de otra manera, sino muy centrado en las actividades económicas que son las que crean valor económico y social y donde se trata de promover los empleos de más cantidad y de mejor calidad y desde una perspectiva, como hemos dicho antes, inclusiva desde el punto de vista social y ambientalmente sostenible y expandible hacia el futuro. Con una énfasis en que la gestión pública debe facilitar y promover los incentivos adecuados para que ese proceso de descubrimiento tenga en cuenta principalmente a los actores empresariales en su dimensión emprendedora, no en su dimensión rentista, de ocupar posiciones monopolísticas o posiciones de suma cero, sino en apertura a la innovación y a los proyectos que tienen un efecto multiplicador sobre las capacidades locales y a una visión muy centrada en las oportunidades basadas en las tendencias de los mercados globales, es decir, en la revolución tecnológica en curso, en el énfasis en el papel que están teniendo las tecnologías de información y las comunicaciones, la digitalización masiva, la biotecnología, la nanotecnología, es decir, todos los fenómenos que no podemos circunscribir a un solo sector y que ahora, en el ámbito marino-marítimo, encuentran un espacio tremendo de aplicación o de oportunidades y por lo tanto abren ese melón que hablábamos de entender el mar no como una frontera que nos separa o no como un recurso extractivo, sino como un espacio donde convergen múltiples actividades económicas tradicionalmente separadas por funciones o por, digamos, orígenes distintos, pero que encuentran en estos momentos un espacio presente para elegir en qué ámbitos deben transformar
lo que pueden ser fuentes de conflictos, que lo son, entre actores de distinto interés, en el ámbito pesquero, en el ámbito biotecnológico, en el ámbito energético, en el ámbito turístico, pero que les une, o nos une, un espacio nuevo sobre el que construir esos ecosistemas productivos y con alto contenido tecnológico y de innovación, y trabajar en esa lógica de clúster, que es una lógica, como hemos dicho, de agrupamiento para construir proyectos colaborativos y proyectos innovadores y proyectos con ambición de escalado, de crecer y multiplicar las oportunidades de empleo. Y en cambio no va, como decíamos ahí, de todo lo contrario, es decir, del mundo en que venimos, o que algunas veces seguimos anclados en discusiones que realmente nos alejan de este nuevo enfoque en el que, como hemos dicho, pues las economías regionales más dinámicas o con mayor adaptación o búsqueda de adaptación a las situaciones problemáticas que todos estamos viviendo en el ámbito económico y ambiental, están abordando de forma mucho más decidida. Por lo tanto, este proceso de la estrategia marino-marítima no es un proceso exento de riesgos de exclusión, porque van a aprovecharlo más aquellas regiones, aquellos actores, aquellas sociedades que encuentren precisamente un itinerario de descubrimiento en el que, a partir de una visión compartida y de un entendimiento de actores que en principio no se reconocían como necesitados de converger y discutir los conflictos y las oportunidades que tienen en común, busquen precisamente esa especialización, esas ventajas comparativas, y exploten esas oportunidades en el ámbito regional hacia el interior. El regional no solo es dentro de Canarias, sino en su entorno más ampliado marino-marítimo, digamos, es todo el área del Atlántico Sur, y que incluye pues toda la Macaronesia y toda la cornisa atlántica, ya más arriba de Portugal y lo que parece todos los países atlánticos. Pero como veremos ahora, los estudios que está haciendo Europa, y trabajando con un granulado muy fino, pues distinguen áreas marítimas con estructuras y actividades económicas y oportunidades distintas en el área mediterránea, en el área atlántica, y por países y por sectores de actividad. Y yo creo que eso sería un primer balance de lo que estamos hablando. Si le parece, entramos más de lleno y luego podemos ver un poquito más los elementos de cómo esta especialización inteligente se entiende en el ámbito específico de lo marino-marítimo. Bueno, la dinámica europea en el ámbito de lo marino-marítimo, en buena medida viene, quien mejor lo expresa es un documento que encarga Bruselas y que se lleva años trabajando, que es un documento que se llama Crecimiento Azul. En ese documento, que se trabaja con esta lógica de la especialización inteligente, digamos, de identificar para toda la Unión Europea cuáles son todos los sectores de las actividades económicas y sociales que hacemos en el mar, cuál es el inventario de actividades y cómo en cada uno de los sectores económicos cuáles son las cadenas de valor. Ahora explicaremos un poco esto de cuáles son las cadenas de valor y cuál es el papel, digamos, que la tecnología o el upgrade de la forma de trabajar, digamos, cómo podemos hacer que en cada uno de esos subsectores o sectores la economía europea gane competitividad y sea más interesante desde una perspectiva del mercado global. Entonces, ese trabajo que empieza haciendo la Unión Europea, cuando nosotros lo conocimos, era un documento, digamos, a medida que lo hemos ido leyendo, ha sido muy interesante ver el proceso de destilación que se ha hecho en Europa, digamos, porque han habido aproximaciones sucesivas y en un momento determinado se empieza con una cuantificación primero a nivel de los países y se acaba haciendo una cuantificación a nivel de las regiones. En el momento actual, digamos, Europa da como un primer flash, digamos, ya de formalización, de nivel de formalización, y divide y dice, bueno, lo que nos interesa son un ámbito económico que genera empleo, que genera economía con más valor y que tiene presente la sostenibilidad como un mandato. Digamos, la sostenibilidad es mandatoria en el ámbito de lo marino-marítimo. Y entonces
separa las actividades económicas en 2 bloques. Digamos, en todo el análisis se ha ido viendo quiénes tenían más potencial de crecimiento, cuáles eran más tradicionales. Digamos, ha sido bastante curioso verlo cómo ha ido evolucionando. Y en este momento se formulan 2 bloques de sectores económicos. Unos sectores que se identifican como sectores con potencial de crecimiento en empleo y en valor añadido, y unos sectores económicos que por su importancia tradicional y peso en las economías europeas conviene tener presente, ¿no? Y son este grupo que aparecen aquí. En los nuevos sectores, ¿qué es lo que aparece? Digamos, ¿dónde hay potencial de crecimiento en el mundo marino-marítimo? Digamos, y así empezamos ya a enumerar cuáles son los sectores que vamos identificando como el mundo marino-marítimo. Aparecen las energías renovables, es decir, la eólica marina y todo lo que tiene que ver con las olas o las corrientes, la generación con las mareas, lo que es la biotecnología azul, todo lo que es lo que llamamos el turismo costero, lo que es la acuicultura, y me queda una cosa que se me olvida siempre, y los recursos, y lo que llamamos los recursos minerales. Esto a nosotros nos parece, digamos, estamos hablando de la explotación de los recursos minerales, el único del que somos muy conscientes es del petróleo. Digamos, estamos hablando del potencial de otras cosas, de otros materiales, por ejemplo los nódulos metálicos, que sabemos que hay algunos, por ejemplo en Azores, pero curiosamente en esto de la economía, digamos, del subsector de los recursos minerales, entraría de pleno lo que nosotros llevamos haciendo 40 años, que es la desalación. O sea, eso forma parte también de esa actividad. Y esos serían, digamos, los sectores que aparecen como sectores con potencial de crecimiento y forman parte de alguna manera en el discurso de la especialización inteligente de la apuesta, de la elección. Cuando Fernando lo explicaba antes, siempre estamos hablando en la economía, en el modelo de la especialización inteligente, estamos hablando de elegir para transformar. Entonces también aquí hay implícita una apuesta europea por decir, yo voy a poner más recursos en estos sectores que en los otros, porque de alguna manera es donde veo el potencial de crecimiento de la economía europea. Y en el otro lado pues está toda la parte, digamos, de construcción de astilleros, etcétera, ¿no? El fit and repair y todo lo que es la construcción de nuevas embarcaciones, el transporte marítimo, la pesca tradicional o el offshore, el oil and gas offshore. Bien, si vemos esto desde el punto de vista de Europa, Europa lo está presentando ahora como una primera aproximación con vamos a ver dos transparencias sucesivas. En la primera están los sectores, digamos, que tienen potencial de crecimiento, y lo que hay, digamos, las 2 columnitas que hay en cada uno. En la columnita de la izquierda están los empleos que generan esos sectores, y en la columnita de la derecha el producto bruto que generan en el millones de euros. Vemos que el turismo, de los que tienen potencial de crecimiento con mucha distancia, el más voluminoso es el del turismo costero, mientras que el seguido de la acuicultura, las energías renovables, los recursos minerales y la biotecnología. Si pasamos a la segunda, vemos que en lo que llamaríamos los sectores tradicionales de la economía marina europea estarían la pesca, el transporte, los astilleros y el fit and repair y el offshore. En términos comparativos, pues prácticamente el turismo costero aparece como el sector, ¿no? Es bastante interesante ver que en los textos iniciales el turismo costero, el equipo que estaba trabajando esto no le prestaba demasiada atención, porque para ellos no era una actividad económica que tuviera una intensidad tecnológica muy alta, y en cambio al final han tenido que ir al sitio y reconocerlo como uno de los grandes sectores. Digamos, la dinámica ha sido muy de explorar y aprender todo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pueden ver nosotros lo que hemos hecho aquí es copiar una infografía muy interesante que tiene la Unión Europea, que permite hacer el análisis por cuenca marina, digamos,
todo el análisis está presentado por cuencas marinas o por países, por lo cual ahora lo que tenemos que ahora son digamos, las contribuciones españolas de la economía española marina en el ámbito atlántico y en el ámbito mediterráneo, ¿no? Y lo que aparece pues son el turismo costero, en el caso de los que pueden crecer, digamos, están los dos bloques, los sectores que se identifican con potencial de crecimiento y los sectores que podríamos llamar importantes pero tradicionales. Entonces, en los sectores con potencial de crecimiento está identificada en España el turismo costero, la acuicultura, la pesca, la acuicultura y el turismo costero. Y en nosotros, en la España atlántica, tendríamos la pesquería, los astilleros y el transporte. Y en el caso del Mediterráneo, pues tenemos el turismo costero y la acuicultura, la pesca, los astilleros y el transporte en los otros. Como vemos, si nos comparamos con lo que teníamos en la presentación, digamos, de los ámbitos innovadores de la economía europea, se nos han caído algunos. Que tenemos, digamos, de los sectores que identificábamos como con potencial de crecimiento, se nos han caído algunos. Bueno, si pasamos al caso, digamos, en el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, digamos, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo en el ámbito de la Estrategia Marina de Canarias, se desarrolló como en dos etapas. Un primer documento que trabajamos con la gente de Blocan, que fue retomado por el clúster marítimo y que se trabajó con mesas en las que algunos de ustedes han participado, digamos, para intentar formular cuáles eran los sectores que tenían sentido tomar en consideración en lo que es una estrategia marina de Canarias y cuáles de esos sectores tenían distintos niveles o potenciales de desarrollo. Y ahí, digamos, en este cuadro que está proyectado ahora, pues hay una primera aproximación. Nosotros entendemos esto como un work in progress. Es un primer ensayo en el que hay que seguir profundizando, porque si hay una cosa que hemos descubierto es el déficit tan grande de información que tenemos de los sectores marino-marítimos. La base informativa de la que disponemos es bastante pobre y tenemos que trabajar mucho más para el nivel de exigencia que tiene este tipo de desarrollo. En la fase madura tenemos la reparación naval, las infraestructuras y servicios portuarios. Digamos, esto es la forma en que lo trabajamos en Canarias, que no coincide exactamente con la dinámica europea, la pesca extractiva y la desalinización. Y en la fase de crecimiento identificamos la acuicultura, que hasta ahora ha tenido una época de declive lamentable, la náutica de recreo, el turismo de crucero y los servicios offshore, las plataformas offshore y los PSV, ¿no? Y en fase, digamos, muy embrionaria, porque es así, prácticamente ahí estamos empezando a rascar en la parte de la I+D, tenemos las energías renovables marinas y la biotecnología marina. Bien, llegado aquí yo quiero insistir un poco en el enfoque sobre el que empezamos a hacer la exposición. Es decir, en este planteamiento queda bastante claro que no se puede hacer todo, que nuestra posición no es la misma en todas, que hay sectores donde tenemos más potencial y otros menos potencial, o algunos donde ya en la curva, digamos, de maduración, de explotación de los conocimientos existentes o de potencial de competencia frente a otras áreas geográficas, europeas o extraeuropeas, pues, digamos, tiene unos límites o unas tasas de crecimiento esperado menor. Y otras donde, habiendo más oportunidades, hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de la convergencia entre la investigación y desarrollo y las actividades productivas y empresariales, entre el grado de cooperación entre los distintos actores, porque si algo también sirvió el ejercicio de la segunda parte que hicimos con el clúster marino-marítimo, en que trabajamos en una forma colaborativa, con mesas, con búsqueda de integrar perspectivas, fue que muchos de los actores, como no podía ser de otra manera, que vemos en esta forma de visualizar lo marino-marítimo, pues no habían tenido nunca la oportunidad de sentarse y hablar en un espacio
que les une, aunque estadísticamente no, digamos, no pertenezcan al mismo sector tradicional, como puede ser, como hemos dicho, la pesca y el turismo, o la reparación naval y la desalación. Así que, en principio, tradicionalmente pertenecerían a consejerías distintas, patronales distintas, partidas estadísticas distintas, y por lo tanto, pues, digamos, no tendrían nada en lo que converger. En esta forma de entender lo marino marítimo y de vincularnos a la estrategia europea y al horizonte 2020, en el que supone, digamos, por un lado, objetivos muy claros definidos por la Europea, donde los países y las regiones van a tener no que, digamos, recibir, sino comprometer, no solo captar fondos, sino seleccionar, no solo crecer, sino transformar, no solo hacer lo que sabe, sino aprender. Y eso significa trabajar con una gramática bastante distinta a la que hemos estado acostumbrados en todos estos años, ¿no? Esto significa también que cuando hablamos de cadenas de valor, no es una construcción, digamos, mental o académica o digamos, de entender la economía trivial, sino precisamente descubrir o comprender que las transacciones económicas no se dan en sectores económicos cerrados, en actividades que se explican por sí mismas, sino que hay que mapearlas, hay que dibujarlas, hay que visualizarlas. Igual que este concepto de que lo que no podemos medir no lo podemos controlar, y hemos dicho que partimos de un déficit muy grande de bases estadísticas e informacionales como para tomar decisiones fundadas, pues tampoco, si no lo podemos entender qué es esto de una cadena de valor global en el ámbito de cada uno de estos sectores y quiénes son los actores, las actividades, las transferencias, los costes, el valor, el empleo, las especializaciones y por lo tanto las trayectorias posibles, no se trata solo de decir vamos a estar en la desalación, sino en qué renglón de las actividades de desalación tenemos ventaja comparativa. O no solo se trata en las infraestructuras y servicios portuarios de identificar dónde tenemos actividades, sino dónde hay potencial para apoyar determinados servicios de valor añadido, tirados siempre con una lógica finalista de mercado, de competencia, de valor agregado superior a menor coste y, como decíamos antes, con un enfoque de sostenibilidad, que es lo que nos diferencia de otros territorios o de otros paradigmas que no tienen en cuenta esta dimensión. Entonces, esta idea de visualizarlo para poder crearlo y para poder invertir públicamente y atraer y facilitar que la actividad emprendedora o de inversión privada entienda o formule su papel a la hora de tomar sus decisiones, sabiendo que se va a encontrar con un entorno favorable, con unas regulaciones, digamos, que gestionen bien los conflictos y que sean transparentes y eficaces, y no, como hemos venido hasta ahora, pues con regulaciones inconexas en escalones de mayor complejidad y por lo tanto que ponen cuellos de botellas adicionales internos al desarrollo de las actividades económicas, que es muchos de los problemas que estamos atrapados, ¿no? No es por ejemplificar, pero hay muchas actividades, como puede ser la acuicultura o como pueden ser muchas de las actividades costeras, que encuentran en su potencial de desarrollo regulaciones que no han sido revisadas, actualizadas a la luz del cambio tecnológico, a la luz de la necesidad de demanda de creación de oportunidades de empleo y a la luz de favorecer actividades de emprendimiento que, con todo el rigor de la gestión de la sostenibilidad, tengan la oportunidad de demostrar su capacidad de generación de empleo y de productividad. Por lo tanto, esta forma de ver, y aquí tendríamos dos ejemplos, ¿no? Tanto en la infraestructura de los servicios portuarios como en la gestión integral de la zona costera, pues cada cadena de valor es específica en sí, cada cadena de valor atraviesa el territorio de Canarias o de la isla o de la ciudad, en la que hay demandas exteriores de competencia internacional y relaciones cliente-proveedor, en la que cada uno tiene que hacer su parte y hacerlo de forma eficaz, eficiente y competitiva, y someterse a unas reglas de gobernanza o de gestión de quién se queda la parte adecuada, de forma que no nos quedemos con las partes de menor interés o de empleos más subsidiarios o de menor cualificación o de menores rentas, y la aspiración sea, como decíamos antes, escalar posiciones en las cadenas de valor, tener empresas con mayor complejidad e intensidad tecnológica, con mejores empleos, con mayores empleos y al final y por agregación con mayor valor agregado para el conjunto de la economía. Seguimos viendo un poquito esto. ¿Sí?
Bueno, ahora lo que tenemos ahora son una serie de cuadros, 3 cuadritos sucesivos, donde se sintetiza un poquito cuáles son, digamos, los elementos de las cadenas de valor de esos sectores que inventaríamos antes, que forman parte de la estrategia marino-marítima de Canarias, y cuáles, en dónde estamos. Es decir, esto no es una carta a los Reyes Magos de qué queremos ser, sino qué es lo que somos ahora. Entonces, por empezar, tenemos el transporte marítimo, donde estamos en casi todos los renglones, menos en la construcción, ¿no? Tenemos el sector, digamos, del oil and gas, donde prácticamente solo estamos donde podemos estar, que es en el mantenimiento, en los servicios a las plataformas. Pues la cadena del valor del petróleo es extremadamente de un nivel tecnológico muy alto, y nuestro rol ahí está claro que puede ser limitado, y ahí es donde estamos, de momento. En el turismo costero estamos también muy desarrollados, no estamos en la parte alta, digamos, en la parte que gestiona, digamos, la turoperación, es decir, toda la gestión del transporte aéreo, de la organización de los paquetes, todo eso, ese no es nuestro mundo. Sí, la operación del incoming aquí y todos los subsiguientes, lo que llevamos un montón de años trabajando. Seguimos en lo siguiente, tenemos todo lo que son las actividades públicas de planificación y gestión de la zona costera y del mar, incluida todo lo que es la seguridad safety y la seguridad security, digamos, ahí está incluido todo, y prácticamente nuestro papel está en las operaciones del monitoreo y vigilancia, digamos, ¿no? Está claro que con una perspectiva de futuro este es un sector, digamos, de una importancia tremenda, porque si hay un problema potencial en todo esto de utilizar el mar como recurso económico, es el de la compatibilidad de actividades. Si hay una cosa que ya nos va rechinando en algunos momentos, la compatibilidad de actividades en el mar va a ser un factor importantísimo. Ya la sostenibilidad hemos dicho que es una limitación que tenemos que tener presente, pero la compatibilidad de actividades va a ser fundamental. Y ahí, digamos, toda la información, la calidad de la información, para poder trabajar con calidad en la toma de decisiones es fundamental. De hecho, en todo el periodo, digamos, de compromiso de fondos que se cerró en 2014 por la Unión Europea, la mayor parte de los proyectos, digamos, de la financiación ha ido a generación de información. Generación de información, organización, digamos, de crear una base informativa unificada, compartida, para poder trabajar y para ser eficientes en el uso de la información. Hay un poco, por insistir en esto, nos tiene que ver claro, y para nosotros, como venimos más de la tierra que del mar en nuestra formación, el entender precisamente la dimensión marina o marítima de una forma, como se entiende ahora, compleja, amplia, con conflictos y necesidad de gestionar los mismos en los distintos niveles, en el nivel horizontal y el vertical, es decir, está por encima del agua, a nivel del agua, bajo del agua y en el subsuelo. Y en el entorno costero, en la lejanía marítima, en la proximidad marítima y en la proximidad costera. Es decir, que digamos, entendemos como marino marítimo la gran franja costera que en nuestras islas ocupa una parte importante del territorio de la costa hacia el interior, pero que también está afectada por fenómenos costeros o por usos incompatibles o en conflicto, y por lo tanto que tienen que ser gestionados con esta perspectiva de lo marino marítimo en sentido más amplio y holístico que estamos planteando. Sí, bueno, si pensamos lo mal que lo hemos hecho en tierra, a mí me da pánico pensar en cómo lo podemos hacer en el mar, ¿no? Es decir, la cantidad de problemas que nos hemos creado para gestionar el territorio, vamos a ver cómo lo hacemos en el mar. Es una asignatura curiosa. Bien, tenemos después la eólica marina, y en la que tenemos un papel muy limitado, prácticamente no hay eólica marina en Canarias, eso está ahí. Como mucho, podríamos decir que tenemos una torre marinizada que está puesta en Harinel, es la única experiencia de eólica marina que tenemos en Canarias, pero bueno, en el nivel del prototipado o de las pruebas, podríamos decir que hemos puesto un pie ahí, ¿no? En el turismo de cruceros está claro que tenemos un papel y es un sector, digamos, que va creciendo, tiene unas perspectivas de crecimiento importantes, porque el destino Canarias-Madeira, digamos, este circuito ahora con Cabo Verde también tiene un potencial de crecimiento por el que han apostado los grandes operadores internacionales, y ahí estamos, digamos, desde los servicios portuarios, digamos, toda la parte, digamos, de servicios a partir de ahí, en las partes iniciales
de organización o de producción de los barcos, ahí no tenemos nada que hacer, ni vamos a estar, ¿no? En la siguiente tenemos la acuicultura, es decir, lo que es la producción de peces y algas. Ahí llevamos tiempo y hemos estado en todos los renglones de la actividad. Desgraciadamente, en buena medida por nuestros problemas de regulación, ese sector ha ido para atrás, cuando debería haber sido un sector exportador. Después haré una reflexión sobre eso. En la biotecnología azul estamos empezando a tener cierta presencia, pero muy limitada todavía. Y, digamos, hemos visto antes que España no está en la perspectiva, no está en la lista de los países. Cuando mira el ámbito, digamos, lo que se llama el inventario que Europa hace de las tecnologías facilitadoras, de las grandes tecnologías, la fotónica, la microelectrónica, España está en un par de cositas, y la biotecnología no aparecemos entre los primeros. En la energía marina de las olas volvemos a prácticamente, hay una relación muy limitada, que es la que mantiene la gente de Plocan con la gente que está viniendo a hacer experimentación aquí, pero digamos es una cuestión interesante para Canarias, porque tenemos las condiciones, pero tenemos que empezar a trabajar en ese ámbito. Y en el mundo de la desalación, en lo que es la minería, lo que podríamos llamar la minería marina, la desalación pues hemos estado en todos los renglones. Aquí hay tenemos estos dos sectores en los que estamos en toda la cadena de valor, como son la acuicultura y la desalación, en la que curiosamente, a pesar de los años que hace que estamos haciendo esas actividades, no hemos sido capaces de desarrollar tecnologías exportadoras. Prácticamente hay 2 o 3 empresitas pequeñas en Canarias que exportan desalación, y mientras que el sector explotó en todo el Mediterráneo, en Oriente Medio, en todo el norte de África, nosotros no nos cogió a tiempo, no fuimos capaces de crear un sector económico basado en una cosa que llevábamos 40 años haciendo. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que nos pasó para que eso no fuéramos capaces de consolidarlo como un sector de innovación económica. Un poco por ya ir concluyendo y abrir un poco la conversación a partir de lo que hemos contado y lo que pueda parecer interesante que profundicemos. La estrategia marino-marítima canaria al final la podríamos visualizar en un proceso adaptativo, y donde la búsqueda de esa ventaja competitiva, que en cualquier caso siempre van a ser transitorias, efímeras, digamos deslizantes, y por lo tanto no es una apuesta de una vez por todas, sino de ir construyendo un itinerario e ir aprendiendo en ese proceso y aumentando las capacidades, siempre con las métricas adecuadas de que efectivamente redunden en lo que se trata, es decir, que es empleos más cualificados, mayor aprovechamiento del talento local o de la atracción de talento de otros ámbitos, y el anclaje en actividades que tengan mayor recorrido hacia adelante y hacia los lados, y por lo tanto generen lo que llamamos una nueva economía, una economía fundada en el ámbito de las redes globales y en el ámbito del conocimiento, y con una especialización en la que efectivamente tenemos más bases, o más oportunidades, o más capacidades en unos ámbitos y menos en otros. Y por lo tanto, una vez más, se trata de escoger, no de repartir un poquito para todo el mundo, porque eso es lo que nos lleva a autolimitarnos o a escoger más la mediocridad que optar por la excelencia en áreas clave. En ese ámbito, las universidades han mostrado en los últimos años una adaptación con cierto retraso, pero rápidamente han cogido el tren y la búsqueda de elementos colaborativos en el ámbito de las dos universidades, digamos los niveles interdepartamentales y de los equipos científico-técnicos, de empezar a ver el mar como una de las áreas de especialización estratégica de estas universidades. Lo mismo ocurrió con el turismo un poquito antes, y hemos tardado bastante en autodescubrirnos a nosotros mismos, que el sentido de nuestras universidades debe tener esos niveles de especialización, donde áreas tan distantes y distintas como la de la ingeniería o las ciencias del mar o la medicina o la disciplina jurídica o económica deben converger en espacios comunes, y ahí lo marino-marítimo parece claro que es un área no solo donde tenemos opciones, bases y trayectorias, sino que además converge con un interés y con una decisión europea de ser excelente en algunos renglones de estas actividades. Entonces, esta forma de verlo, básicamente la primera cuestión es
tener un reconocimiento de la importancia. Parece bastante claro que es ahora donde está cristalizando estos formatos de clúster, de cooperación, de búsqueda de entendimiento entre los distintos actores, de buscar estructuras de representación y de liderazgo y de demostración de la importancia de lo marino-marítimo, y hacerlo además visible al conjunto de la sociedad. Obviamente, pues la presencia en el ámbito político, como puede ser la propia Concejalía del Mar en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo que puede ser el interés de las distintas consejerías de gobierno autónomo en participar en procesos transversales, en procesos que no son solo de turismo o solo de pesca o solo de economía, sino que atraviesan digamos, las decisiones funcionales y sectoriales de los sectores productivos. Exigen nuevas estructuras de liderazgo, nuevas estructuras de visibilizar y de hacer pedagogía pública, es decir, de que en las propias enseñanzas lo marino-marítimo esté presente. Es decir, hay muy poca pedagogía y muy poca inseminación en las actividades docentes de los contenidos marítimos transversales y por lo tanto de interés y divulgación para todos los futuros profesionales o trabajadores de los distintos sectores que, como vemos, son de una amplitud muy amplia en nuestro entorno económico. El ámbito del conocimiento efectivamente significa trabajar, hemos dicho, con hechos, no con ocurrencias, significa trabajar no con ideas peregrinas, sino con actividades fundadas y basadas en trayectorias económicas, en recursos construidos, y allí pues lo que han hecho sectores como los de la reparación naval es admirable, es decir, sectores que están francamente hundidos, hicieron sus tareas apropiadas, y cuando ocurrió que efectivamente empezaron a aparecer las oportunidades de las plataformas, lo han cogido plenamente preparados y están haciendo una labor admirable desde el punto de vista económico, de aprovechamiento de una ventana de oportunidad que se les ha abierto, y en estos momentos son tractores en empleo, en emprendimiento, en desarrollo global, en búsqueda ambiciosa de nuevos nichos de mercado, y es un ejemplo para todos, sobre todo para los que no veníamos del sector, de ver cómo en pequeños talleres se están haciendo grandes proyectos de transformación empresarial e industrial. El tema de las tecnologías, lo mismo, es decir, se trata también de escoger ámbitos donde tengamos que aportar a plataformas de tecnología. Como estaba contando José Luis ahora, lo que nos parece especialmente interesante de Plocan y del acierto de que se haya localizado en Gran Canaria y por la decisión del grupo liderado por Octavio Ginás de una plataforma oceánica, es que es una infraestructura científica de alto nivel, pero que tiene una dimensión bastante distinta a la del astrofísico, no mejor ni peor, pero sí distinta y mucho más adecuada a los tiempos y a las estrategias que estamos hablando. En el sentido de que está prevista, y hay una voluntad y una conceptualización del principio, de que sea una plataforma para las aplicaciones, es decir, no solo para desarrollos de investigación y desarrollo de cabecera o de alta tecnología, sino para que los operadores privados, los locales y los internacionales, aprendan, testeen, colaboren, desarrollen nuevos proyectos en el ámbito de lo que entendemos como plataformas de aplicaciones, mucho más ligadas a la economía real, a la economía productiva, a la innovación realmente necesaria para la creación de empleo, y por lo tanto de mucho más impacto económico que otras infraestructuras que contribuyen a la ciencia mundial, pero cuyo efecto tractor sobre la economía local es mucho más limitado y reducido. Y es una gran oportunidad en la que todos tenemos puestos muchos buenos deseos e interés, y la trayectoria empieza a ser muy prometedora. La integración, como hemos dicho, de los distintos actores, la innovación entendida siempre como la transformación de conocimiento en corrientes económicas y en nuevos empleos y nuevas oportunidades de negocio, y de negocio y de impacto social. Es decir, estamos hablando de innovación no solo en el ámbito de las actividades empresariales, sino en el ámbito también de la solución de los problemas complejos que afectan a la sociedad, y que en el ámbito marino-marítimo pues tienen una concepción, como no puede ser menos, muy poliédrica o multidimensional. Y por último, el papel del sector público, que como hemos dicho lo dejamos para el final, pero que tiene que cambiar el rol, y eso es un mandato para las próximas administraciones, de que el papel no puede ser sencillamente el de ir por detrás o de apuntarse a una dinámica que en principio queda claro que viene más de fuera adentro que de dentro afuera, sino que tienen que buscar ese papel más catalizador, más de acompañamiento, de facilitador, de hacer buenas regulaciones mucho más comprensivas
del impacto que tiene sobre la economía y sobre el entorno medioambiental, realmente a gestionar, realmente a arriesgar en sus mínimos, pero con un máximo búsqueda del impacto económico que tiene ese tipo de decisiones, y por lo tanto es un rol mucho más humilde, pero al mismo tiempo mucho más de mayor expectativa de que haga bien la función de servicio público. Y por otra parte, con un magnífico cuadro de Manolo Villares que fue presentado la semana pasada por la colección de Rodolfo Ramírez, y nos gustó tanto que decidimos ponerlo como colofón de nuestra presentación. Pues muchísimas gracias, estamos encantados de poder compartir detalles y matizaciones a lo que hemos contado. Sí, por favor. ¿Alguna cuestión que se quiera plantear? ¿Una pregunta? Bueno, antes no nombré yo a la concejal del Mar, que está con nosotros del Ayuntamiento de Las Palmas, que forma parte de el cargo es una prueba de una apuesta política por el desarrollo de los recursos urbanos en el ámbito marino-marítimo. Yo creo que es una apuesta interesantísima que tardará tiempo en dar sus frutos, como es lógico, como la otra apuesta, que es la internacionalización de la ciudad, que también tardará lo suyo. ¿Hay alguna cuestión que se quiera preguntar? Bueno, pues ahí queda esta estrategia inteligente para el estudio de todos nosotros. Yo quería dar las gracias de nuevo, como dije, al almirante, a la Armada, a nuestros organizadores, Juan José Laforet y el capitán de navío Diego Carlier, y a un conjunto de empresas que han apoyado estos actos que se celebran durante la semana. Acaban el viernes y mañana se celebra a las 8 de la tarde la donación de la Armada a la Armada por parte de la Real Sociedad Económica Amigos del País de una réplica de la placa entregada al submarino Isaac Peral en marzo de 1917. Y a continuación la conferencia del capitán de navío Crespo Páramo, submarino Peral, su inventor, perspectiva en el centenario del arma submarina española, a las 8 de la tarde. Y de nuevo dar las gracias a Fernando Sáenz Marrero y a José Luis Alvarado y a todos ustedes por haber venido. Buenas noches. Como siempre, por aquí a ver si podemos filmar para que el público por favor, para es algo que antes vale.
Muchísimo gusto. Bueno, hemos contado lo que sabemos y lo que podemos, ¿no? Pero espero que haya sido útil y una pregunta. Tiene un correo electrónico, no le dejo mi tarjeta. En cualquier caso,
que se siente el frío de lo tenemos identificado con una baraja de cartas. Una baraja de cartas con la cara y sobre todo el contenido tecnológico. La información de la que soy director, cuando tú lo entiendes, la parte Sí, porque esa pedagogía hay que empezar a hacer de todo aquello que están empapándose de esto. Sí. Aquí había, estaba también Yo soy José Romero. Hace muy poco soy representante de África solamente. Muchísimas gracias. Quieren hacer posible que, hacen posible que esta callada labor nuestra que se desarrolla muchas veces fuera de nuestras bases, pues sea conocida y que nuestra historia, la de la Armada, que es la historia de España, pues se difunda y en definitiva nos acerquemos a esa sociedad a la que servimos. Desde las últimas jornadas se han producido algunas importantes novedades en el ámbito marítimo y quiero destacarlo porque a todos ustedes les será de interés. Un hito de singular importancia ha sido la aprobación de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, cuya necesidad fue siempre defendida por la Armada y en cuya colaboración pues ha participado activamente. Esta estrategia proporciona un marco común de actuación a todos los organismos con responsabilidad en la mar y sin duda permitirá un mejor empleo de los medios del Estado en la mar. La Armada seguirá impulsando las iniciativas para el buen desarrollo de esta estrategia mediante aportaciones de sus representantes en el Comité Específico de Seguridad Marítima, un órgano de asistencia al presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de seguridad nacional en el ámbito de la seguridad marítima y con la presencia en aquellos grupos de trabajo y de estudio que se creen para el desarrollo de esta estrategia, de la cual ya se han derivado dos planes, el plan de acción de esta estrategia de seguridad marítima y el plan de seguridad marítima para el estrecho de Gibraltar. En la misma línea, la Armada pues ha continuado dirigiendo su mirada hacia África, con el desarrollo de los acuerdos de vigilancia marítima que ya tenía firmados con Cabo Verde, con Mauritania y con Senegal, y los despliegues que periódicamente se realizan en estos países y el Golfo de Guinea. Actualmente tenemos una corbeta allí en el Golfo de Guinea colaborando en ejercicios y en adiestramiento de sus fuerzas navales. Y con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima en esta región del mundo, muy necesitada. Hace algunos años presidir en este año 2015 algunos grupos de trabajo y ante la petición de la Armada por celebrar su centenario, pues accedió a pasar a ocupar un segundo lugar de menos relevancia, dándole preponderancia a la Armada Española. Decir que los submarinos hoy día son una importante capacidad militar en el siglo XXI, que por supuesto complementa al resto de unidades de la flota, y es una capacidad, yo diría que importante, desde los dos puntos de vista, punto de vista de la disuasión y punto de vista de la defensa. La Armada espera contar con los nuevos submarinos S-80 aproximadamente a partir del año 2018, en un proyecto que yo catalogaría como ilusionante, puesto que es construir un submarino de diseño español,
que es un reto y que será un hito para la industria naval, y que estoy seguro de que le abrirá muchísimas puertas de cara al futuro. Y no voy a hablar más de submarinos, pues esa labor se la dejo a los conferenciantes en días posteriores, pues en ello están reflejados todos sus años de experiencia y de dedicación. Pero no quiero terminar sin acordarme también de dos almirantes canarios que nos han dejado en este periodo que va desde las quintas a las sextas jornadas navales. Dos almirantes importantes para Canarias, nacidos en Canarias. El contraalmirante José Ignacio González Ayer del Hierro, que muchos de ustedes conocerán, pues no solo como submarinista, que lo es, sino por haber sido un gran historiador, un historiador prolijo y muy importante para la Armada, por su minuciosidad y el cuidado en sus trabajos. Y también el vicealmirante Amancio Rodríguez Castaños, nacido oriundo de La Palma. Sin duda ellos continuarán navegando en esa singladura eterna que a todos nos espera, ya en compañía de nuestra patrona la Virgen del Carmen, y creo que nuestro recuerdo emocionado va con ellos y con sus familias. Y para que su nombre permanezca aquí en esta Real Sociedad Económica, me gustaría entregarle dos libros al director de la Real Sociedad. Uno sobre la historia de la Armada, parte de la historia de la Armada, una de las muchas publicaciones que dejó escritas el contraalmirante González Ayer, del Hierro, y otra que es una biografía del vicealmirante Rodríguez Castaño. Les animo a todos, por último, pues a asistir a las actividades programadas en estas jornadas navales, de las que espero que disfruten y puedan conocer mejor a la Arma Submarina y a la Armada Española. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los libros que nos acaban de entregar. Como ustedes se pueden imaginar, una visión de la economía moderna de las Islas Canarias no puede prescindir de todos los recursos marinos y marítimos que tenemos a nuestro alrededor. Los hemos tenido siempre, pero ahora parece ser que hay un gran interés en funcionar, en coordinarse y en tener una visión compleja e integrada de estas actividades. Nosotros, como Real Sociedad Económica Amigos del País, queremos integrarnos en el clúster marino-marítimo, haciendo el trabajo que nos corresponde hacer, que no es sino precisamente este que estamos haciendo hoy, entre otros. Queremos dedicarle toda la atención posible a este aspecto de la economía y de la sociedad de las Islas Canarias, y para empezar con esta, alguno diría que es continuar, pero yo digo que es empezar con esta línea de trabajo. Hemos invitado hoy a Fernando Sáenz Marrero y José Luis Saavedra. Fernando Sáenz Marrero es ingeniero industrial superior en organización industrial, licenciado en económica por la UNED y empresariales, diplomado en marketing management por el IMD en Suiza y diplomado en planificación estratégica integrada del turismo por la Organización Mundial de Turismo. Desde 1977 problemas y las cuestiones de la Marina, del sector marino-marítimo, de las Fuerzas Armadas, de la Armada y todo lo relacionado con el mar en esta isla de este archipiélago. Yo quería, no voy a extender mucho, a continuación presentaré, después de las palabras del almirante, presentaré a los conferenciantes. Yo quería agradecer particularmente a la Armada por su colaboración y muy expresamente a don Juan José de la Foret y don Diego, capitán de navío Diego Carrier, por su importantísima organización de este acto. Sin ellos no hubiera sido posible. Y a continuación tiene la palabra el almirante jefe del Mando Naval de Canarias, don Manuel Bermúdez de la Concha. Muchas gracias, general jefe del Mando de Canarias, presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País, concejala del Mar, de la Defensa General de Tenerife, del Museo de Tenerife, Museo del Ejército,
socios de la Real Sociedad Económica, compañeros de las Fuerzas Armadas, de la Armada, Ejército de Tierra y del Aire, amigos todos, bienvenidos a estas sextas jornadas navales. En primer lugar quiero agradecer al presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País el empeño por el buen desarrollo de estas jornadas, que un año más sin su colaboración no hubieran sido posible, y gracias a ellos, al director y a sus socios, pues, y su particular empeño, pues seguimos adelante. Son las sextas jornadas que se desarrollan con una periodicidad bienal, como todos ustedes saben, y que llegan en este 2015 para celebrar un centenario importante, el centenario del arma submarina en la Armada. Estas jornadas son de, como ya saben, una gran tradición ya en Las Palmas de Gran Canaria, y son ya, creo, cita obligada para los que se quieren acercar a la Armada y defendiendo los intereses nacionales en una región especialmente sensible. Nuestras actuaciones se están coordinando, por supuesto, con Francia, con Portugal, y junto con España, el Reino Unido, estamos presentando ante la Unión Europea la necesidad de abordar la seguridad en el Golfo de Guinea como elemento básico no solo de la seguridad allí, sino de nuestra seguridad en Europa. La Armada también continúa con la presencia en la operación Atalanta, en Somalia, y los buques de acción marítima, como viene siendo habitual, con una periodicidad de 2 buques al año aproximadamente por un periodo de 4 meses, pues continúan con sus despliegues, y el resultado, no solo gracias a la labor de España, sino de todos los países, pues está a la vista. Desde el año 2012 no se ha registrado ningún nuevo ataque de piratería. Asimismo, pues los buques de acción marítima aquí en este mando naval han completado ya sus periodos de garantía y de entrega, y están desarrollando a plena satisfacción pues todas sus actividades y todas sus misiones en los escenarios tan exigentes como la lucha contra las actividades ilícitas, no solo en el Golfo de Guinea o en Somalia, sino también en las costas, en el archipiélago canario. Estos buques también se ponen a disposición, se han puesto a disposición de otros ministerios y agencias, y con los que la Armada ha firmado acuerdos, como puede ser el Ministerio de Economía, de Fomento, Economía y Competitividad, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con ellos la Armada, a través del Ministerio de Defensa, como he dicho, tiene algunos acuerdos de cooperación para un mejor y más eficaz empleo de los medios del Estado. Pero bueno, hoy comenzamos las jornadas navales, y después de esta introducción de novedades, desde las últimas jornadas navales, las quintas o las anteriores, este año, como he dicho, la dedicamos al arma submarina, y quiero decir que es una conmemoración, un aniversario importante. Basta decir, por ejemplo, que la Armada francesa tenía previsto